Puedes imaginar a una viuda sin techo, con 4 hijas pequeñas, sufriendo de hambre y siendo humillada simplemente por existir. Mientras sus manos temblaban de frío y desespero, nadie se importaba. Nadie le ofrecía ayuda. Nadie veía que, detrás de aquella mujer exhausta, había 4 crianzas luchando para sobrevivir. Nada de lo que ella enfrentaba era justo. Nada explicaba tanto abandono. Pero cuando ella estaba a punto de quebrarse por completo, algo ocurrió. Algo que nadie en aquel valle olvidaría jamás. Porque ese día, un facendero solitario tomó una decisión que cambiaría el destino de esa mujer para siempre. Parece increíble, pero esta historia sucedió. Y lo que él hizo por aquella viuda te dejará sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque la verdad detrás de este giro te va a sorprender mucho más de lo que sugiere el título. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepárate. Esto es solo el comienzo. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de mayo de 1847 en San Miguel del Cerrado, una pequeña villa perdida entre las montañas, donde el barro parecía querer tragarse los tobillos de cualquiera que se atreviera a caminar por sus calles desoladas. Mariana, con el vestido negro pegado al cuerpo por la humedad y el frío calándole hasta los huesos, observaba cómo el agua formaba ríos sucios que arrastraban la poca dignidad que le quedaba. No era solo la tormenta lo que la golpeaba, era el peso asfixiante de un luto reciente que no le había dado tregua ni para respirar. Una viudez que a sus 28 años se sentía como una sentencia de muerte en vida, dejándola expuesta a la intemperie de una sociedad que no perdonaba a las mujeres solas. El cielo gris plomo reflejaba perfectamente el vacío que sentía en el pecho. Un hueco donde antes latía la esperanza de una vida compartida y donde ahora solo habitaba el eco del último suspiro de su esposo, llevado por la fiebre amarilla en cuestión de días. La enfermedad había entrado en su hogar como un ladrón silencioso y brutal, consumiendo a Joaquín con una rapidez que desafiaba cualquier rezo o remedio casero que Mariana hubiera intentado desesperadamente. Recordaba con una claridad dolorosa el olor acre del vómito negro, el calor febril que emanaba de la piel de su marido y el delirio que transformó sus últimas palabras en balbuceos incomprensibles antes de que el silencio absoluto se apoderara de la habitación. No hubo tiempo para despedidas suaves ni para promesas de reencuentro. La muerte fue seca, rápida y devastadora, dejándola parada en medio de una casa que de repente se sentía inmensa y ajena. Pero el dolor de la pérdida fue solo el primer golpe, porque apenas el cuerpo de Joaquín fue bajado a la tierra húmeda del camposanto, los acreedores aparecieron en la puerta como buitres que han olido la carroña desde leguas de distancia, exigiendo pagos que ella ni siquiera sabía que existían. En menos de 2 semanas, la vida que Mariana conocía fue desmantelada pieza por pieza ante sus ojos incrédulos y llenos de lágrimas contenidas, mientras los hombres se llevaban todo lo que tenía valor. Se llevaban los muebles que habían comprado con ilusión al casarse, las ollas de cobre que habían pertenecido a su madre, las gallinas que cacareaban en el patio y hasta el viejo caballo que Joaquín usaba para trabajar la tierra. No dejaron nada más que las paredes desnudas y un eco de voces ajenas tazando sus recuerdos, como si fueran mercancía barata en un mercado de pulgas. Mariana descubrió entonces la crueldad de la pobreza repentina. Los vecinos que antes la saludaban con sonrisas, ahora cerraban las puertas a su paso, temiendo que su desgracia fuera contagiosa, o simplemente despreciando su nueva condición de mujer sin protección ni patrimonio.
convirtiéndola en una paria en su propio pueblo. Fue en medio de esa desesperación absoluta, cuando dormía de favor en el suelo de una cocina ajena y soportaba las miradas lascivas de maridos ajenos y el desprecio de sus esposas, que apareció aquel abogado escuálido con la noticia que cambiaría su destino. El hombre, de traje negro desgastado y lentes redondos que ocultaban unos ojos sin brillo, le extendió un documento amarillento que olía a encierro y a tiempo olvidado, explicándole con voz monótona que Joaquín había heredado una propiedad de un tío lejano. No era una gran hacienda ni una tierra fértil codiciada por los coroneles de la región. Era un sitio olvidado por Dios y por los hombres, una casa de madera encravada en lo profundo del monte, en una zona que todos evitaban y de la que se contaban historias que hacían persignarse a los más valientes. El abogado fue brutalmente honesto. Nadie quería ese lugar. Estaba abandonado hacía más de una década, y los últimos que intentaron vivir allí huyeron o desaparecieron sin dejar rastro. Mariana escuchó las advertencias con el corazón latiendo pesadamente en sus sienes, sabiendo que no tenía el lujo de sentir miedo cuando la alternativa era la indigencia total o la prostitución encubierta. Aquella propiedad maldita, rodeada de mata atlántica cerrada y lejos de cualquier mano amiga, era lo único que le quedaba en el mundo, su única oportunidad de tener un techo sobre la cabeza y no depender de la caridad venenosa de la villa. Aceptó la herencia con una firma temblorosa, sellando su destino con la tinta negra que parecía marcar el inicio de un exilio voluntario hacia lo desconocido. Preparó una troucha, un bulto de tela con lo poco que había logrado salvar de la rapiña, 2 mudas de ropa remendada, un chal de lana que empezaba a deshacerse, una olla de hierro vieja, un cuchillo de cocina con el mango astillado y una pequeña imagen de madera de Nuestra Señora que escondió entre los pliegues de su falda. El viaje hacia la propiedad fue un descenso lento hacia el aislamiento, realizado en una carreta vieja tirada por un caballo cansado y conducida por un hombre que apenas pronunció palabra en 3 días. A medida que se alejaban de la civilización, el camino de tierra se estrechaba hasta convertirse en una simple huella devorada por la vegetación, y el aire se volvía más denso, cargado de humedad y de los sonidos estridentes de la selva virgen. Los árboles se alzaban a los costados como gigantes centinelas que bloqueaban la luz del sol, creando un túnel verde y sofocante, donde el tiempo parecía detenerse y las reglas de la sociedad dejaban de existir. Mariana sentía como cada kilómetro recorrido cortaba un lazo más con su vida anterior, empujándola hacia una soledad tan profunda que podía sentirla físicamente. Como una presión en el pecho que le dificultaba respirar, el aire cargado de olor a tierra y hojas podridas. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la carreta se detuvo abruptamente frente a una construcción que apenas se distinguía entre la maleza crecida. El conductor señaló con un gesto seco hacia la casa de madera elevada sobre pilotes, sin bajarse del pescante ni ofrecer ayuda con el escaso equipaje de la viuda. Mariana descendió con las piernas entumecidas, sintiendo el suelo blando bajo sus pies descalzos y observando cómo el hombre daba la vuelta a la carreta con una prisa nerviosa, como si el simple hecho de estar detenido en aquel lugar le causara un temor irracional. No hubo despedidas ni buenos deseos. El sonido de las ruedas alejándose y el trote del caballo fueron los últimos ruidos humanos que escucharía en mucho tiempo. Dejándola plantada frente a su nuevo hogar, con la sensación de haber sido abandonada en el fin del mundo. La casa se alzaba ante ella como un esqueleto de madera grisácea, sostenida por estellos altos pensados para evitar las inundaciones y las alimañas, aunque ahora la vegetación había trepado por ellos como dedos verdes
intentando reclamar la estructura. Las tablas de las paredes estaban carcomidas por la humedad y el sol implacable, mostrando grietas por las que se colaba la oscuridad del interior, y el techo de paja tenía agujeros tan grandes que parecían bocas abiertas al cielo. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra oxidada, gimiendo con cada ráfaga de viento que bajaba de la sierra, produciendo un sonido agudo y lamentoso que erizaba la piel. Todo en aquel lugar gritaba abandono y decadencia. Una advertencia silenciosa de que la naturaleza no veía con buenos ojos la intrusión humana y estaba dispuesta a borrar cualquier rastro de civilización con paciencia implacable. Mariana subió los escalones de madera podrida con cautela, probando la resistencia de cada peldaño antes de dejar caer su peso, sintiendo cómo la estructura crujía bajo sus pies como huesos viejos. Al empujar la puerta, el chirrido metálico rompió el silencio de la tarde y provocó una estampida de pequeños animales invisibles que se escabulleron en la penumbra del interior. El olor a encierro, a polvo antiguo y a madera en descomposición la golpeó en el rostro, una mezcla sofocante que le revolvió el estómago vacío. La luz que se filtraba por las rendijas iluminaba un espacio desolado, una mesa caída con las patas rotas, un fogón de barro agrietado y estanterías vacías que colgaban tristes de las paredes, cubiertas por cortinas de telarañas densas y grises que se mecían suavemente con la corriente de aire. Dejó caer su bulto en el suelo de tablas irregulares y se sentó en el borde de un catre de madera desnudo que encontró en el cuarto trasero, sintiendo cómo la realidad de su situación se desplomaba sobre ella. Estaba completamente sola, rodeada por leguas de mata cerrada, en una casa que apenas se mantenía en pie, sin comida suficiente, sin armas y sin nadie que supiera siquiera si seguía viva. El silencio de la casa no era paz. Era una presencia pesada y vigilante, interrumpida solo por los sonidos de la selva que comenzaba a despertar con la llegada de la noche. Y fue entonces, mientras intentaba contener el llanto que le quemaba la garganta, cuando escuchó el primer sonido que no pertenecía al viento ni a los pájaros, un crujido seco, proveniente de debajo de sus pies, seguido de una respiración pesada y rasposa que parecía subir desde las entrañas mismas de la tierra. Mariana quedó paralizada en el catre, con los músculos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse, mientras el corazón le golpeaba las costillas con una violencia que le dolía en el pecho. El sonido abajo se detuvo, dejando tras de sí un silencio espeso que parecía vibrar con una amenaza latente, una pausa calculada de algo que sabía que ella estaba allí arriba. No era el correteo ligero de una rata, ni el paso torpe de un armadillo. El peso que había hecho crujir la madera sugería un cuerpo denso, grande, capaz de mover la tierra y de hacer temblar los cimientos podridos de su refugio. Apretó la mano alrededor del mango astillado del cuchillo, su única defensa contra la oscuridad que la rodeaba, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, trazando un camino helado que le recordaba su vulnerabilidad absoluta en medio de aquella nada devoradora. La noche cayó sobre la casa con la finalidad de una lápida, borrando cualquier contorno familiar y sumergiendo el mundo en una negrura tan densa que Mariana sentía que podía tocarla con las manos. Encendió su única vela, un cabo pequeño de cera amarillenta que proyectaba sombras danzantes y distorsionadas contra las paredes de madera, convirtiendo las manchas de humedad en rostros espectrales que la observaban con cuencas vacías. El aire se volvió más frío, cargado de los aromas nocturnos de la selva, tierra mojada, jazmín silvestre y algo más, un olor almizclado y penetrante que subía por las frestas del suelo, un aroma animal que le erizaba la piel y activaba instintos primitivos de supervivencia que ella ni siquiera sabía que poseía. Intentó dormir, envolviéndose en el chal raído como si fuera una armadura,
pero el sueño era un lujo que su mente alerta le negaba rotundamente. Cada sonido del exterior la hacía saltar, el grito lejano de una lechuza, el roce de las ramas contra el techo, el viento silbando entre las tablas sueltas. Sin embargo, su atención estaba clavada en el suelo, en el espacio vacío bajo sus pies, y entonces volvió a escucharlo. Inconfundible esta vez, un arrastrarse lento y penoso, el sonido de un cuerpo pesado rozando contra la tierra seca y golpeando suavemente los pilotes de madera, como si algo estuviera buscando una posición cómoda en su guarida subterránea, justo debajo de donde ella yacía temblando. El miedo se transformó en terror puro cuando el arrastre cesó y fue reemplazado por un sonido que heló la sangre en sus venas. Un gruñido bajo, gutural, que vibró a través de las tablas del piso y resonó en la base de su estómago. No era el chillido agudo de un animal pequeño asustado, sino la advertencia profunda de un depredador. Una vibración cargada de potencia y peligro que llenó la pequeña habitación de una presencia sofocante. Mariana dejó de respirar, con los ojos desorbitados fijos en la oscuridad, más allá de la luz de la vela, imaginando garras capaces de atravesar la madera podrida y colmillos diseñados para desgarrar carne, sintiéndose más presa que humana. Atrapada en una jaula de madera en medio del territorio de una bestia invisible. Cuando los primeros rayos de sol lograron atravesar las grietas de la pared, Mariana se levantó con el cuerpo dolorido por la tensión y la mente nublada por el insomnio, sintiendo que había envejecido 10 años en una sola noche. Salió de la casa con el cuchillo en la mano, obligándose a bajar los escalones y a rodear la construcción para inspeccionar el espacio entre los pilotes y el suelo. Se agachó, tratando de ver a través de la penumbra que reinaba debajo de la casa, pero la maleza crecida y la falta de luz ocultaban cualquier secreto. Solo vio sombras y tierra removida, sin rastro claro de qué o quién había compartido su vigilia, lo que sembró en ella una duda insidiosa. Había sido todo producto de su mente quebrada por el luto y la soledad. Pasó el día intentando ahogar sus miedos con trabajo físico brutal, reparando los agujeros más grandes del techo con ramas y barro, limpiando el suelo de tierra batida hasta que le sangraron los nudillos y buscando leña en los alrededores, con la mirada siempre atenta a su espalda. Pero la sensación de ser observada no desapareció. El silencio del bosque parecía contener la respiración, y cada vez que pasaba cerca de la casa, sentía aquel olor almizclado, más fuerte ahora con el calor del mediodía, un recordatorio olfativo de que no estaba sola. La duda de la mañana se desvaneció con la caída de la tarde. Algo vivía allí. Algo grande había reclamado ese espacio mucho antes de que ella llegara con sus miserias y su soledad. La segunda noche no le dio tregua ni esperó a la madrugada. Apenas el sol se hundió tras la línea de árboles, el sonido regresó, más fuerte y claro que antes, eliminando cualquier esperanza de que fuera una alucinación pasajera. Esta vez, además del arrastre y el gruñido ocasional, Mariana escuchó algo nuevo que cambió la textura de su miedo. Una respiración pesada, irregular y sibilante. El sonido de unos pulmones que luchaban por llenarse de aire, interrumpido por toses secas y espasmos que sacudían el suelo bajo el catre. No sonaba como un monstruo acechando a su presa, sino como algo vivo que estaba librando una batalla solitaria y desesperada contra su propio cuerpo. Entonces lo oyó, un sonido que atravesó las defensas de su terror y tocó una fibra de compasión que creía muerta. Un gemido. Fue un lamento bajo, prolongado, y cargado de una agonía tan palpable que le revolvió las entrañas. No era un sonido de amenaza, sino de sufrimiento puro, el llanto mudo de una criatura herida que se esconde para morir, o para sanar en la oscuridad. Mariana bajó el cuchillo, confundida por la mezcla de emociones que la asaltaba.
reconociendo en ese quejido animal el mismo dolor sordo que ella llevaba cargando desde la muerte de Joaquim, una conexión invisible de sufrimiento compartido en medio de la nada. La incertidumbre se volvió más insoportable que el miedo mismo. Y al amanecer del tercer día, Mariana tomó una decisión impulsada por una mezcla de locura y necesidad de saber a qué se enfrentaba. Preparó una antorcha improvisada, amarrando trapos viejos empapados en un poco de aceite rancio a la punta de una rama verde, y con la mano izquierda aferrando el cuchillo tembloroso, salió de la casa bajo la luz grisácea de la mañana temprana. Se arrodilló frente a la abertura más grande entre los pilotes, sintiendo el olor a podredumbre y enfermedad que emanaba de la oscuridad, y con el corazón golpeando en su garganta como un tambor de guerra, se arrastró por el barro hacia el hueco, empujando la antorcha encendida hacia las sombras. La luz amarilla de la llama parpadeó, iluminando un par de ojos dorados y enormes que reflejaron el fuego con una intensidad hipnótica. 2 pozos de ámbar líquido que la miraron sin sorpresa, cargados de una inteligencia antigua y cansada. Mariana ahogó un grito y estuvo a punto de soltar la antorcha, porque frente a ella, recostada sobre su flanco y ocupando gran parte del espacio, estaba una onza parda inmensa, un depredador supremo de la selva. Pero no estaba en posición de ataque. Su respiración era un fuelle roto, y su pata trasera estaba atrapada en el cepo oxidado de una trampa de hierro que había mordido hasta el hueso, rodeada de carne tumefacta y pus, revelando no a un monstruo, sino a un rey destronado y agónico que había venido a morir bajo sus pies. Aquella mirada no era la de una bestia sedienta de sangre, sino la de un rey destronado que aguardaba el golpe final con una dignidad quebrantada, una resignación silenciosa que golpeó a Mariana más fuerte que cualquier rugido. La onza parda, inmensa y magnífica a pesar de la suciedad y la sangre, la observaba con esos ojos dorados que parecían contener todo el dolor del monte, sin hacer el menor intento de atacar, como si supiera que ya no le quedaban fuerzas para defender su propia vida. La trampa de hierro, un artefacto cruel y oxidado, olvidado por algún cazador furtivo, había mordido profundamente la pata trasera del animal, desgarrando la piel y llegando hasta el hueso, creando una herida que supuraba y despedía el olor dulce y nauseabundo de la infección avanzada. Mariana sintió que el terror inicial se disolvía lentamente, reemplazado por una punzada de compasión que le apretó la garganta. Reconoció en esa criatura atrapada y solitaria el mismo abandono que ella sentía en su propia piel, un espejo salvaje de su propia desgracia. Retrocedió lentamente, arrastrándose hacia atrás por el barro, con el corazón todavía galopando, pero con la mente extrañamente clara, dejando a la bestia en la penumbra de su dolor. Al salir de debajo de la casa y sentir el sol en la cara, el mundo parecía haber cambiado. El silencio del bosque ya no era una amenaza vacía, sino el velatorio respetuoso de una criatura que agonizaba bajo sus pies. Pasó el resto de la mañana en un estado de sonambulismo, intentando ocuparse de las tareas domésticas, pero sus manos temblaban y sus ojos se desviaban constantemente hacia las friestas del suelo, incapaz de borrar la imagen de aquellos ojos ámbar que la habían juzgado sin odio. Los gemidos continuaron durante la tarde, bajos y constantes, un recordatorio acústico de que la vida se estaba escapando allí abajo, y Mariana supo que su propia humanidad estaba en juego si decidía no hacer nada. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Mariana tomó una decisión que desafiaba cualquier instinto de supervivencia lógico. Buscó en sus escasas provisiones y sacó un trozo de carne seca, parte de la poca comida que tenía para sobrevivir el invierno, sacrificando su propio sustento por el de un depredador que podría matarla. Volvió a bajar con la antorcha en una mano y la carne en la otra, acercándose al hueco con una mezcla de pavor
y determinación. Y empujó el alimento hacia la oscuridad con la ayuda de un palo largo. La onza levantó la cabeza con esfuerzo, olfateando el aire con desconfianza. Pero el hambre ancestral fue más fuerte que el miedo. Devoró la carne con movimientos lentos y dolorosos, masticando con dificultad, mientras mantenía la vista fija en la mujer. Ese acto de alimentación marcó el inicio de una tregua silenciosa e imposible entre dos seres desechados por el mundo, estableciendo una rutina frágil en medio de la soledad del sertón. Durante los días siguientes, Mariana bajó religiosamente cada mañana y cada tarde para compartir su comida, acortando poco a poco la distancia física y emocional que la separaba de la bestia. La onza dejó de emitir ese gruñido defensivo cuando escuchaba sus pasos crujir en la madera o en la tierra. En su lugar, comenzó a esperarla, levantando las orejas y girando la cabeza hacia la luz de la antorcha, reconociendo en esa figura humana no a una amenaza, a su única fuente de alivio. Sin embargo, a pesar de que el animal recuperaba algo de energía con la comida, el olor a podredumbre que subía por las tablas del piso se volvía cada vez más insoportable, anunciando que la infección estaba ganando la batalla. Mariana sabía que la comida no sería suficiente para salvarla. La herida necesitaba ser tratada, limpiada y curada, o la fiebre terminaría de consumir lo que la trampa había comenzado. La idea de acercarse lo suficiente para tocar la herida era una locura suicida, pero dejar morir al animal se sentía como dejarse morir a sí misma, una rendición que ya no estaba dispuesta a aceptar. Fue entonces cuando los recuerdos de su infancia en la hacienda de su padre emergieron como un salvavidas en medio de la tormenta. Recordó las manos callosas de su padre curando caballos y perros de caza, y las lecciones sobre las hierbas del monte que él le había enseñado con paciencia. Ella poseía el conocimiento antiguo de la tierra, una herencia que no le habían podido robar los acreedores, y decidió usarlo como su última arma contra la muerte. Se adentró en la espesura del bosque con una nueva mirada, no como una intrusa asustada, sino como una sanadora buscando aliados verdes entre la maleza. Sus ojos entrenados encontraron rápidamente lo que buscaban: hojas de consuelda, conocidas por su capacidad para cerrar carnes abiertas y soldar huesos; corteza de barbatimón, un poderoso antiséptico natural que secaba las heridas más feas; y la hierba de Santa María, cuyo aroma penetrante servía para adormecer el dolor. Recolectó cada planta con respeto y urgencia, llenando su falda con el botín medicinal, sintiendo por primera vez una conexión real con ese entorno salvaje, que hasta entonces solo le había inspirado temor. De regreso en la cocina, Mariana transformó el espacio en un laboratorio rudimentario, hirviendo agua en la vieja olla de hierro y machacando las hierbas hasta convertirlas en pastas y ungüentos oscuros. El olor a medicina casera, acre y terroso, desplazó el hedor a moho de la casa, llenando el ambiente con una fragancia de esperanza y acción. Mezcló el barbatimao con un poco de grasa animal que había guardado, creando una pomada espesa, y preparó compresas empapadas en la infusión de hierba de Santa María para limpiar la zona afectada. Mientras trabajaba, sus manos se movían con una destreza que creía olvidada, guiadas por una memoria muscular que le devolvía la sensación de utilidad y propósito que la viudez le había arrebatado. Con los preparativos listos y el corazón latiendo en la garganta, Mariana descendió nuevamente al inframundo debajo de su casa, llevando consigo los trapos húmedos y la determinación de una cirujana de frontera. La onza estaba acostada de lado, respirando con dificultad, la pata hinchada y roja pulsando con el calor de la fiebre. Al ver a la mujer acercarse más de lo habitual, el animal se tensó, mostrando los dientes en una advertencia débil. Mariana no se detuvo.
Le habló con voz suave y firme, la misma que usaba su padre para calmar a los potros asustados, y acercó el trapo empapado en el analgésico natural al hocico del animal para que lo oliera. La onza aspiró el aroma, lamió tentativamente la tela, y tras unos minutos de tensión, sus ojos comenzaron a cerrarse y su cuerpo se relajó visiblemente bajo el efecto sedante de la hierba. Ese fue el momento de la verdad, el instante en que Mariana cruzó la línea invisible entre la seguridad y el peligro mortal, arrastrándose hasta quedar al alcance de las garras letales. Sus manos temblorosas tocaron el metal frío y oxidado de la trampa, sintiendo la vibración del dolor del animal bajo sus dedos, consciente de que un solo movimiento en falso podría costarle la vida. La onza abrió un ojo y la miró fijamente, pero no se movió. Había una inteligencia en esa mirada, una comprensión tácita de que el dolor que estaba por venir era el precio de la libertad. Mariana respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del encierro, y aferró el mecanismo de la trampa con todas sus fuerzas, preparándose para liberar a la bestia o morir en el intento. El metal chirrió, protestando contra el óxido y el tiempo, exigiendo de Mariana una fuerza que no sabía que tenía, mientras sus músculos ardían por el esfuerzo de abrir las mandíbulas de hierro. Con un chasquido seco y violento, la trampa se abrió, y la onza soltó un rugido que sacudió los cimientos de la casa. Un grito de dolor puro y liberación que hizo eco en el alma de la mujer. Mariana cayó hacia atrás, esperando el ataque inminente, cubriéndose el rostro con los brazos en un gesto inútil de defensa. Pero el zarpazo nunca llegó. Al bajar la guardia, vio que el animal permanecía allí, jadeante y tembloroso, con la pata destrozada finalmente libre. Mirándola, no con furia, sino con una gratitud profunda y silenciosa que selló un pacto inquebrantable entre las dos. Con la adrenalina todavía recorriendo sus venas como un río de fuego, Mariana no retrocedió ante la bestia liberada, sino que se obligó a permanecer en su sitio, sabiendo que el trabajo apenas había comenzado, y que dejar la herida abierta sería una sentencia de muerte diferida. Tomó el cuenco de agua limpia que había traído y con movimientos suaves pero firmes comenzó a lavar la zona afectada, viendo cómo el líquido cristalino se tornaba rojo y turbio al arrastrar la suciedad acumulada durante semanas de agonía. La onza se tensó bajo su toque, sus músculos vibrando como cables de acero bajo la piel, pero no intentó morder. Soportó el ardor del agua limpiando la carne viva con un estoicismo que conmovió a la mujer hasta las lágrimas. La herida era profunda, un abismo de tejido desgarrado, donde el hueso se asomaba blanco y astillado. Una visión grotesca que Mariana enfrentó sin apartar la mirada, asumiendo la responsabilidad de reparar lo que la crueldad humana había roto. Una vez limpia la zona, Mariana aplicó la pasta verde de Consuelda directamente sobre la carne expuesta, cubriendo el horror de la lesión con la promesa de curación que la tierra le ofrecía. El animal se estremeció violentamente ante el contacto de la medicina, soltando un gemido bajo que resonó en el pecho de Mariana, pero se mantuvo quieto, permitiendo que las manos humanas hicieran su trabajo. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del entorno, Mariana extendió el ungüento de Barbatimao sobre la pasta y procedió a vendar a la pata con tiras de tela limpia, atando los nudos con el cuidado de una madre vistiendo a un hijo herido, asegurándose de que quedara firme, pero sin cortar la circulación. Al terminar, se dejó caer sentada sobre sus talones, con las manos manchadas de sangre y savia, respirando el aire viciado con la satisfacción exhausta de quien ha librado una batalla contra la muerte y ha salido victoriosa. Esa noche,
Por primera vez desde que había llegado a aquella casa olvidada por Dios, Mariana durmió profundamente, sumergiéndose en un descanso sin sueños ni sobresaltos, acunada por un silencio nuevo que ya no estaba cargado de lamentos. No hubo gemidos de dolor subiendo por las tablas del suelo, ni el sonido arrastrado de un cuerpo buscando alivio en la oscuridad. Solo la paz de saber que abajo, en la tierra fresca, la criatura descansaba sin el tormento del hierro mordiendo su carne. Al despertar, sintió que algo fundamental había cambiado en la atmósfera del lugar. La casa ya no era una prisión hostil ni un refugio precario, sino un santuario compartido, donde dos almas heridas intentaban sanar sus respectivas cicatrices, una visible en la pata del animal y la otra invisible en el corazón de la mujer. Las semanas siguientes se disolvieron en una rutina de cuidados y silencios compartidos, donde el tiempo se medía no en horas, sino en la lenta cicatrización de la carne y en la construcción de una confianza imposible. Mariana bajaba religiosamente cada día para cambiar los vendajes y limpiar la herida, y lo que al principio era un momento de tensión extrema se transformó en un ritual casi sagrado de aceptación mutua. La onza ya no se ponía rígida ante su presencia, simplemente permanecía echada, estirando la pata herida hacia ella con una docilidad que desafiaba toda lógica natural, entregándose al cuidado de la humana como si comprendiera que sus manos eran la única barrera entre ella y el fin. Mariana le hablaba mientras trabajaba, susurrando palabras de aliento que no necesitaban traducción, tejiendo un vínculo invisible con cada cambio de venda. Poco a poco, los signos de recuperación comenzaron a manifestarse con la fuerza imparable de la naturaleza. La onza empezó a comer con más apetito, recuperando el peso que la fiebre le había robado, y su pelaje, antes opaco y apelmazado por la enfermedad, volvió a brillar con la intensidad del oro viejo. Un día, Mariana la vio ponerse de pie, tambaleándose al principio sobre 3 patas, probando con cautela el peso sobre la extremidad herida, y sintió una oleada de orgullo ajeno al ver al rey del monte erguirse nuevamente. El animal comenzó a dar pequeños paseos, arrastrándose fuera de su guarida para beber agua fresca del riacho y tumbarse al sol, recuperando la majestad perdida y recordándole a Mariana que, a pesar de la cercanía, seguía siendo una fuerza salvaje e indomable. La confirmación definitiva de que el equilibrio de poder había cambiado llegó una mañana fría y neblinosa, cuando Mariana abrió la puerta de la casa y tropezó con un bulto caliente que bloqueaba la entrada. Al mirar hacia abajo, el grito se le ahogó en la garganta. Yacía allí una capibara muerta, todavía tibia, con las marcas inconfundibles de colmillos en el cuello, una ofrenda sangrienta depositada con cuidado en su umbral. Levantó la vista y vio a la onza sentada a unos metros de distancia, observándola con una intensidad serena, su pecho subiendo y bajando rítmicamente tras el esfuerzo de la caza reciente. No había agresividad en su postura, solo una espera paciente, como si aguardara a que la mujer aceptara el regalo y reconociera el nuevo término de su extraña alianza. Cuando sus miradas se cruzaron en la bruma de la mañana, la onza emitió un sonido que Mariana jamás esperó escuchar de un depredador. Un gruñido suave, casi un maullido ronco y vibrante, desprovisto de cualquier amenaza, que sonó como un saludo o un agradecimiento. Luego, con una elegancia que el dolor residual apenas lograba entorpecer, el animal se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la seguridad de los pilotes, cojeando ligeramente, pero con la cabeza alta. Mariana se quedó parada frente a la presa muerta, comprendiendo con una claridad abrumadora lo que acababa de suceder. La onza había vuelto a cazar, no solo para sí misma,
sino para ella. La bestia herida que ella había salvado ahora estaba asumiendo el rol de proveedora, devolviendo la vida que se le había otorgado. A partir de ese día, los regados se convirtieron en parte de su existencia cotidiana, apareciendo en el porche con una regularidad que garantizaba que Mariana nunca más pasara hambre. Un día era un armadillo con su caparazón duro, otro día una paca o un agutí. La onza estaba recuperando sus habilidades letales y había decidido compartir el botín con la única criatura que no había huido de su dolor. Mariana aceptaba la carne con humildad, despellejando y cocinando las presas que garantizaban su supervivencia, sintiendo que la soledad aplastante que la había acompañado desde la muerte de su esposo comenzaba a disolverse. Ya no era una viuda abandonada a su suerte en un paraje hostil. Era parte de una manada de dos, unida por la sangre y la gratitud a un ser que la protegía con ferocidad silenciosa. Se estableció entre ellas una rutina simbiótica que desafiaba las leyes del hombre y de la selva. La onza salía a cazar al amanecer y regresaba al mediodía para descansar bajo la casa, buscando la frescura de la sombra y la cercanía de la mujer. Cuando Mariana salía por la tarde a recoger leña o a buscar agua al arroyo, sentía una presencia constante a sus espaldas, una sombra dorada que se movía entre los árboles sin hacer ruido, manteniéndose siempre a una distancia respetuosa pero vigilante. Nunca se acercaba demasiado, pero estaba allí, observando cada movimiento, asegurándose de que nada ni nadie se acercara a su humana, convirtiéndose en una guardiana espectral que velaba por su seguridad en el laberinto verde. Mariana comenzó a hablarle, llenando el vacío del bosque con su voz, contándole cosas triviales sobre el clima, las goteras del techo o la falta de mantas para el invierno que se avecinaba, como si el animal pudiera entender sus preocupaciones domésticas. Y la onza escuchaba, tumbada cerca de ella con los ojos entrecerrados y la cola golpeando suavemente el suelo, absorbiendo las palabras humanas como una melodía reconfortante que formaba parte de su nuevo hogar. Era una situación absurda, imposible a los ojos del mundo civilizado, pero en ese rincón olvidado del mapa, una mujer descartada por la sociedad y un depredador casi asesinado por la crueldad humana habían encontrado en el otro la razón para seguir viviendo, tejiendo un vínculo indestructible, nacido de la necesidad absoluta y la compasión. 3 meses de una paz frágil y laboriosamente construida se rompieron una tarde cualquiera, con el sonido más temido en aquel aislamiento absoluto, voces humanas que no pertenecían a la memoria. Mariana estaba moliendo un poco de maíz en el porche cuando el aire, habitualmente lleno de cantos de pájaros y zumbidos de insectos, trajo el eco de risas ásperas y botas pesadas aplastando la hojarasca seca del camino. La onza, que dormitaba plácidamente a la sombra de los pilotes, protegiéndose del calor del mediodía, se levantó de un salto, como si un resorte invisible se hubiera disparado en su interior. Sus orejas giraron como radares detectando la amenaza inminente, y su cuerpo masivo se tensó, bajando el centro de gravedad en una preparación instintiva para el ataque o la defensa. Mariana sintió que el estómago se le cerraba en un nudo frío y doloroso. Sabía, con esa certeza amarga que da la supervivencia, que la burbuja de seguridad que había tejido estaba a punto de estallar. De la espesura del bosque emergieron 4 hombres, figuras recortadas contra la luz verde y filtrada de los árboles, cargando rifles largos al hombro y machetes colgados al cinto que brillaban con un filo cruel bajo el sol. No tenían el aspecto de viajeros perdidos ni de vecinos curiosos. Su ropa de cuero desgastado, el olor penetrante a tabaco barato y sudor rancio que los precedía,
y la forma depredadora en que escaneaban el terreno los delataban inmediatamente como cazadores profesionales, hombres que recorrían el interior buscando pieles para vender en los mercados de la ciudad. Al ver a Mariana parada en el umbral de la casa en ruinas, se detuvieron en seco, visiblemente sorprendidos por la presencia de una mujer sola en aquel infierno verde, mirándola con una mezcla de incredulidad y una malicia que le erizó la piel de los brazos. El líder del grupo, un hombre de rostro curtido por el sol y ojos pequeños y oscuros, se adelantó con una sonrisa que no llegaba a su mirada, quitándose el sombrero en una reverencia exagerada y burlona. «Buenos días, señora», dijo con voz rasposa, arrastrando las palabras como si masticara grava. No esperábamos encontrar un alma viva en este agujero olvidado de la mano de Dios, y mucho menos una dama. Su tono destilaba sarcasmo puro, evaluando la soledad de Mariana no como una virtud de fortaleza, sino como una debilidad expuesta lista para ser explotada. «¿Valiente o loca?», murmuró para sus compañeros, quienes rieron por lo bajo con complicidad. Mariana apretó los puños contra su falda, manteniendo la barbilla alta para no mostrar el temblor de sus manos, y respondió con una frialdad que ocultaba su pánico. «Esta es mi propiedad, y vivo aquí legalmente. ¿Qué es lo que buscan?». La sonrisa torcida del hombre se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de negocios brutal y directa. «Estamos rastreando a una onza parda, un animal grande y herido que se nos escapó de una trampa hace meses», explicó, acariciando la culata de su rifle con una familiaridad inquietante. «Ayer encontramos huellas frescas cerca del arroyo». «Huellas enormes que vienen directamente hacia acá. El cuero de ese animal vale mucho dinero en la ciudad, y no nos iremos sin él». El corazón de Mariana dio un vuelco violento contra sus costillas. Sabía exactamente de qué animal hablaban. Conocía cada cicatriz de esa piel que venían a arrancar y cada gramo de dolor que había costado sanarla. «Aquí no hay ninguna onza», mintió con la voz más firme que pudo reunir, mirándolo a los ojos. «No he visto nada en meses, solo monte y soledad». Los cazadores no le creyeron. La mentira era demasiado frágil frente a la evidencia física que el suelo gritaba a los cuatro vientos. Uno de los hombres, más joven y ansioso, señaló el barro húmedo alrededor de la casa, donde las marcas profundas y redondas de las patas del animal formaban un camino innegable hacia los cimientos de la vivienda. «Mire ahí», gritó con triunfo, apuntando con el dedo sucio hacia la tierra. «Sabemos que está aquí, o estuvo hace poco. No nos tome por tontos, mujer». El líder dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Mariana con una amenaza implícita en su postura, haciendo que el aire se volviera eléctrico, cargado de una violencia latente que prometía desatarse en cualquier segundo si ella no se apartaba del camino y dejaba de proteger lo que escondía. Ignorando las protestas de Mariana, los hombres comenzaron a rodear la casa con los rifles levantados, moviéndose con la eficiencia letal de una jauría acorralando a su presa, cerrando las vías de escape. Uno de ellos se agachó para mirar por debajo de los pilotes, iluminando la oscuridad con la punta de su rifle, y soltó un grito de excitación que heló la sangre de la viuda. «¡Aquí! ¡Está aquí abajo!», vociferó, retrocediendo rápidamente para tener mejor ángulo de tiro y evitar un ataque sorpresa. El pánico estalló en la mente de Mariana. Imaginó el sonido ensordecedor de los disparos, la sangre manchando la tierra que ella misma había limpiado. El final brutal de la única criatura que le había mostrado lealtad en ese mundo hostil. Estaba a punto de lanzarse sobre el hombre en un acto suicida, cuando sucedió lo imposible. La onza no esperó a ser cazada en su guarida como una alimaña asustada. Salió de debajo de la casa no corriendo con miedo, sino caminando con una lentitud regia y aterradora, posicionándose directamente entre los hombres armados y la mujer. Se plantó allí,
con la cabeza baja y los músculos vibrando bajo la piel dorada, exponiendo los colmillos en un gruñido bajo y continuo que parecía venir de las profundidades de la tierra. Una advertencia sísmica. No era la postura de un animal acorralado que busca huir desesperadamente, sino la de un guardián dispuesto a matar y morir para defender su territorio y a su protegida. Los cazadores, sorprendidos por la audacia de la bestia y su tamaño imponente, retrocedieron instintivamente, con los dedos temblando sobre los gatillos ante la visión de tanta furia contenida. Antes de que alguien pudiera disparar y romper el equilibrio mortal, Mariana bajó corriendo los escalones y se interpuso físicamente entre los cañones oscuros de los rifles y el cuerpo vibrante del animal, abriendo los brazos en cruz como un escudo humano. «¡No disparen!», gritó con una voz que se quebraba por la histeria, sintiendo el aliento caliente de la bestia detrás de sus rodillas. «No se atrevan a tocarla». El líder de los cazadores la miró con los ojos desorbitados, incapaz de procesar la escena absurda de una mujer desarmada, protegiendo a un depredador letal con su propio cuerpo. «Quítese de en medio, loca», rugió el hombre, apuntando peligrosamente cerca de su cabeza. «Ese bicho es un asesino, la va a destrozar en cuanto le dé la espalda. Déjenos matarlo antes de que sea tarde». «Ella no es peligrosa», replicó Mariana, jadeando, sintiendo el calor del animal a su espalda y la vibración de sus gruñidos resonando contra sus piernas como un motor vivo. «Llevamos 3 meses viviendo juntas. Yo la curé cuando ustedes la dejaron morir agonizando en esa trampa. Ella me protege, me trae comida cuando tengo hambre. No es un monstruo, es mi familia». Los hombres bajaron ligeramente las armas, confundidos por la locura que escuchaban. La idea de una convivencia pacífica entre humano y bestia desafiaba todo lo que sabían sobre el monte y sus leyes crueles. ¿Nos está diciendo que domesticó a una onza?, preguntó uno de ellos con incredulidad, mirando alternativamente a la mujer frágil de ropa remendada y a la máquina de matar que tenía detrás. «No la domestiqué», dijo Mariana, recuperando el aliento y mirando al líder directamente a los ojos con una ferocidad que rivalizaba con la del animal a sus espaldas. «Nos elegimos. Ella sabe que no soy una amenaza, y yo sé que no me hará daño. Confío en ella más que en cualquiera de ustedes». Hubo un silencio largo y pesado, roto solo por el sonido del viento en los árboles y la respiración agitada de los presentes. El líder escupió al suelo con desprecio, enfundando su arma lentamente, aunque sus ojos seguían clavados con codicia en la piel dorada del animal. «Está usted demente, mujer», sentenció con frialdad, ajustándose el sombrero. «Se está suicidando, pero es su vida. Vámonos». Se dieron la vuelta para irse, pero Mariana sabía que no era el final. La codicia brillaba en sus ojos, y volverían con más hombres. Cuando los cazadores finalmente desaparecieron entre la espesura, dejando tras de sí una estela de polvo y promesas de violencia, Mariana se derrumbó sentada en los escalones de la entrada, con las piernas temblando por la descarga de adrenalina que empezaba a disiparse. La onza, lejos de huir hacia la seguridad del bosque profundo, se acercó a ella con una calma deliberada y se echó a su lado, presionando su flanco cálido y peludo contra la pierna de la mujer, rompiendo la última barrera física que existía entre ambas. Mariana hundió los dedos en el pelaje espeso del cuello del animal, sintiendo el latido fuerte y constante de un corazón salvaje que ahora batía al unísono con el suyo, y comprendió con una tristeza infinita que aquel acto de lealtad era también una sentencia. Al quedarse para defenderla, la bestia se había convertido en un blanco fijo, fácil de rastrear y destruir. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna llena, la intimidad entre la viuda y el depredador alcanzó una profundidad que las palabras no podían abarcar. La onza apoyó su enorme cabeza en el regazo de Mariana y cerró los ojos, emitiendo un ronroneo profundo y vibrante que sonaba como un trueno lejano atrapado en su pecho. Mariana acariciaba las cicatrices de la pata sanada, trazando con sus dedos el mapa del dolor que habían recorrido juntas,
y susurró en la oscuridad con la voz quebrada por el llanto contenido: «Tienes que irte. No es seguro aquí». Sabía que los hombres volverían, no solo por el valor de la piel, sino por el orgullo herido de haber sido desafiados por una mujer sola y una bestia lisiada. Volverían con perros y más armas, y esta vez no habría advertencias. «Estás curada. Tu pata está fuerte de nuevo. Puedes sobrevivir allá afuera. Puedes volver a tu vida en el monte», insistió Mariana, empujando suavemente la cabeza del animal como si intentara transmitirle la urgencia de su partida. Pero la onza abrió los ojos dorados y la miró con una intensidad que desarmó sus argumentos lógicos. Había en esa mirada una negativa silenciosa, una comprensión casi humana de la soledad devastadora que se quedaría atrás si ella se marchaba. El animal no se movió ni un centímetro, anclado al suelo por una gratitud que pesaba más que el instinto de supervivencia, diciéndole sin palabras que no la dejaría sola de nuevo en ese mundo vacío que ambas compartían. Mariana lloró entonces, no de miedo, sino por la belleza dolorosa de haber encontrado un alma gemela en la criatura más improbable, sabiendo que tendría que romperle el corazón para salvarle la vida. Los días siguientes fueron una tortura emocional para Mariana, quien se vio obligada a actuar en contra de sus propios deseos para forzar la separación necesaria. Comenzó a gritarle al animal cuando se acercaba, agitando los brazos y lanzando piedras pequeñas que rebotaban inofensivamente en el suelo, intentando simular una hostilidad que le desgarraba el alma. Dejó de poner comida bajo la casa y cerró las puertas, negándole el refugio que había sido suyo durante meses, con la esperanza de que el hambre y el rechazo la empujaran de vuelta a la selva. Pero la lealtad de la onza era inquebrantable. Aunque se alejaba confundida por los gritos, siempre regresaba al caer la tarde, echándose a una distancia prudente y observando la casa con una paciencia estoica, esperando que la tormenta emocional de su humana pasara. La realidad golpeó con la fuerza de un huracán 2 semanas después, cuando el viento trajo nuevamente el sonido de voces humanas. Pero esta vez no eran 4 hombres, sino una docena. Mariana escuchó el ladrido de perros de caza y el ruido metálico de muchas armas cargándose, una cacofonía de muerte que se acercaba inexorablemente hacia su refugio. Se asomó por la ventana y vio las antorchas brillando entre los árboles como ojos de fuego, avanzando en una línea cerrada para peinar el terreno y no dejar escapar nada vivo. Comprendió al instante que no había negociación posible, ni palabras que pudieran detener a esa turba armada movida por la codicia y la sed de sangre. Habían venido a exterminar a la bestia, y no se detendrían ante nada. En ese momento de desesperación lúcida, Mariana tomó una decisión que borraba cualquier instinto de autoconservación, en favor de un amor mayor. Sabía que la onza estaba cerca, escondida en la maleza circundante, esperando su señal o preparándose para defenderla nuevamente, lo cual sería su fin seguro ante tantos rifles. Mariana empapó un trapo con el último resto de aceite que tenía, lo amarró a un palo y prendió fuego a la antorcha improvisada, creando una llamarada brillante que iluminó su rostro decidido. No iba a esperar a que la encontraran, iba a convertirse en el señuelo, en la presa que desviaría la atención de los cazadores el tiempo suficiente para que su compañera pudiera escapar hacia la libertad que merecía. Salió corriendo de la casa, gritando con todas sus fuerzas, agitando la antorcha violentamente y corriendo en dirección opuesta a donde sabía que estaba el animal, adentrándose en el bosque oscuro, lejos de la seguridad de su hogar. «¡Aquí! ¡Está aquí!», gritaba falsamente, golpeando los arbustos y haciendo todo el ruido posible para atraer a la jauría humana hacia ella. Los cazadores, al ver la luz y escuchar el alboroto, giraron como un solo cuerpo y corrieron tras ella. Convencidos de que la mujer estaba siendo atacada o que estaba huyendo junto con la bestia. Mariana corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas fallaron, tropezando con raíces y rasgándose la ropa con espinas, guiando a la muerte lejos del único ser que había amado en su soledad.
La persecución terminó cuando Mariana tropezó y cayó rodando por una pequeña pendiente, aterrizando en un lecho de hojas secas con el cuerpo magullado y la antorcha apagándose a su lado. Los hombres la alcanzaron en segundos, rodeándola con las armas apuntadas, respirando agitadamente y buscando con la mirada frenética al animal que creían tener acorralado. «¿Dónde está? ¿Dónde está la onza?», exigió el líder, agarrándola del brazo y levantándola con brusquedad, iluminando su rostro sucio y sudoroso con una lámpara de aceite. Mariana lo miró, y a pesar del dolor y el miedo, una sonrisa débil curvó sus labios. El bosque a su alrededor estaba en silencio, sin rugidos, sin el sonido de ramas rotas por una huida torpe. «Se ha ido», jadeó Mariana, escupiendo tierra y sangre. «Hicieron tanto ruido que huyó hace horas. Yo solo corría de miedo». Los hombres no le creyeron al principio, y pasaron horas peinando la zona, soltando a los perros y maldiciendo a la oscuridad. Pero no encontraron nada. La onza, inteligente y sigilosa, había entendido el sacrificio de su humana. Había leído la urgencia en sus gritos y había aprovechado la distracción para desvanecerse en la selva profunda, lejos de las balas y las trampas. Los cazadores, frustrados y furiosos, finalmente se dieron por vencidos al amanecer, escupiendo insultos y prometiendo no volver a perder el tiempo con una loca y sus fantasmas, dejándola allí, tirada en el suelo del bosque. Mariana regresó a la casa con el cuerpo dolorido y el alma vacía, cojeando bajo la luz gris de la mañana que revelaba las huellas de la invasión en su terreno. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de antes, más profundo y definitivo. El espacio debajo de los pilotes estaba vacío, sin el calor de un cuerpo durmiendo, sin los ojos dorados brillando en la penumbra. Debería haber sentido alivio por haber salvado la vida del animal y por haberse librado de la amenaza de los cazadores, pero lo único que sentía era una soledad aplastante que regresaba para reclamar su trono. Pasó los días siguientes moviéndose como un fantasma en su propia vida, comiendo mecánicamente y mirando hacia el bosque con la esperanza absurda de ver una sombra dorada, sintiendo que una parte vital de sí misma se había marchado para siempre con la criatura salvaje. Los días se estiraron en una sucesión monótona y gris, donde el tiempo parecía haber perdido su propósito, arrastrándose con la lentitud de una babosa bajo el sol. La ausencia de la onza dejó un hueco físico y espiritual en la casa, un silencio que pesaba toneladas y que ninguna tormenta exterior podía cubrir. El espacio bajo los pilotes, antes vibrante con el calor de la bestia, ahora era solo un hueco oscuro y frío, donde se acumulaban las hojas muertas empujadas por el viento. Mariana se movía por la propiedad como un espectro, realizando sus tareas con la eficiencia mecánica de quien ha olvidado cómo sentir alegría, cuidando de una huerta que crecía exuberante gracias a la tierra fértil, pero cuyos frutos le sabían a ceniza en la boca. A menudo se sorprendía a sí misma mirando hacia la linde del bosque, con los ojos entrecerrados y el corazón suspendido en un hilo de esperanza, buscando un destello dorado entre el verde infinito. Pero el monte guardaba sus secretos con un celo implacable. La soledad, sin embargo, ya no tenía el mismo sabor amargo del miedo que había probado al llegar. Ahora era una soledad digna, templada por el recuerdo de haber sido elegida por la naturaleza misma. Mariana descubrió que algo fundamental en su interior se había endurecido y afilado, como si parte del espíritu salvaje de su compañera se hubiera quedado incrustado en su alma. Ya no temía a la oscuridad, como si parte del espíritu salvaje de su compañera se hubiera quedado incrustado en su alma. Ya no temía a la oscuridad de la noche ni a los ruidos extraños, porque había convivido con el mayor depredador de la zona y había sobrevivido. Caminaba con la espalda más recta y la mirada firme, una transformación sutil
que no pasó desapercibida para los pocos viajeros que se cruzaban con ella en los caminos vecinales cuando bajaba a la villa a vender sus excedentes. La llamaban la bruja del monte a sus espaldas, susurrando historias sobre su mirada de fiera y su resistencia antinatural, creando una leyenda que la aislaba aún más de la gente, pero que a ella le importaba poco o nada. Pero el mundo de los hombres, con su codicia insaciable y sus leyes de papel, no estaba dispuesto a dejarla en paz en su refugio verde. Una tarde de noviembre, cuando el calor comenzaba a apretar anunciando el verano, un jinete bien vestido apareció por el camino principal, montando un caballo alazán de pura sangre que resoplaba con disgusto ante el barro del sendero. Era don Evaristo, un terrateniente local conocido por su ambición desmedida y por expandir sus dominios a costa de las viudas y los desamparados. Un hombre que olía a agua de colonia cara y a tabaco importado, aromas que chocaban violentamente con la pureza agreste del lugar. Se detuvo frente a la casa sin desmontar, mirando la estructura reparada y los cultivos cuidados con una expresión de cálculo frío, evaluando el valor del trabajo ajeno como quien tasa ganado en una feria, ignorando deliberadamente la presencia de Mariana, que lo observaba desde el porche con el cuchillo de cocina en la mano. «Buenas tardes, Mariana», dijo con una voz untuosa que pretendía ser amable, pero que destilaba veneno, quitándose el sombrero con una galantería falsa que le revolvió el estómago a la mujer. «Veo que has hecho maravillas con este pedazo de tierra maldita». Es impresionante lo que un poco de mano de obra desesperada puede lograr. Mariana no devolvió el saludo, mantuvo su posición, sintiendo cómo la ira le subía por el cuello, caliente y roja. ¿A qué ha venido, don Evaristo? No tengo nada que venderle y mucho menos ganas de recibir visitas. El hombre soltó una risita seca, golpeando su bota con la fusta de cuero. Siempre tan arisca, mujer. No vengo a comprar nada, vengo a informarte de una situación legal. Parece que los papeles de propiedad de tu difunto esposo tenían irregularidades, unos linderos mal trazados, deudas antiguas no saldadas. En resumen, esta tierra ha pasado a ser parte de mi hacienda por orden judicial. La mentira era tan evidente y descarada que por un momento Mariana se quedó sin habla, atónita ante la magnitud de la injusticia que se cernía sobre ella como una nube negra. Sabía que los papeles estaban en orden, que aquel pedazo de monte era suyo por derecho y herencia. Pero también sabía que en aquellas tierras la ley la escribían los hombres poderosos, con la tinta del dinero y la influencia. «¡Usted miente!», escupió con rabia, apretando el mango del cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Esta tierra es mía. Tengo la escritura guardada. No puede venir aquí y robarme el trabajo de mi vida solo porque se le antoja». Evaristo borró la sonrisa de su rostro, inclinándose hacia adelante en la silla de montar, con una mirada que prometía violencia. «No es un robo, es un reajuste, querida. Y te aconsejo que no te pongas difícil. Tienes una semana para recoger tus trapos y largarte. Si no te vas por las buenas, vendré con el sheriff para sacarte a patadas». El terrateniente dio media vuelta a su caballo, dejando que el animal pisoteara deliberadamente una hilera de lechugas tiernas que Mariana había plantado con tanto esfuerzo, y se alejó al galope, dejando tras de sí una nube de polvo y desesperación. Mariana se quedó allí parada, temblando, no de miedo, sino de una impotencia furiosa que le quemaba las entrañas. Podía curar a una onza herida, podía sobrevivir a tormentas y al hambre, pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que usa la ley como un garrote? Esa noche, la casa se sintió más frágil que nunca, como si las paredes de madera supieran que su dueña estaba a punto de perderlas. El viento soplaba con un lamento triste, y Mariana se sentó en la oscuridad, repasando sus opciones, que se reducían a una sola: resistir y probablemente morir, o irse y morir de hambre en los caminos. La semana de plazo pasó volando,
consumida por una ansiedad que le impedía comer o dormir, mientras Mariana intentaba fortificar la casa inútilmente, atrancando puertas y ventanas con tablas viejas, preparándose para un asedio que sabía que no podía ganar. Se sentía más sola que nunca, deseando con cada fibra de su ser tener a su lado a la única criatura que habría entendido su lucha territorial. Pero el bosque seguía mudo e indiferente a su tragedia. Al séptimo día, desde el amanecer, se sentó en el porche con la vieja escopeta de su marido que había encontrado oxidada y que apenas sabía usar, esperando el final de su historia en aquella tierra. El sol del mediodía caía a plomo cuando escuchó el ruido, no de un caballo, sino de varios. Evaristo había cumplido su amenaza, y no venía solo. Traía hombres para ejecutar el desalojo por la fuerza. Eran 5 hombres a caballo, armados y con caras de pocos amigos, liderados por el terrateniente que lucía una expresión triunfal. Se detuvieron frente a la casa, rodeando la entrada. «Se te acabó el tiempo, Mariana», gritó Evaristo, desmontando con la seguridad de quien ya se siente dueño del lugar. «Saca tus cosas ahora, o las quemamos con la casa». Mariana levantó la escopeta, aunque el cañón le temblaba visiblemente. «No den un paso más», gritó con la voz rota. «Esta es mi casa». Los hombres se echaron a reír ante la amenaza vacía de una mujer sola con un arma vieja. Uno de ellos espoleó su caballo hacia el porche, lanzando un lazo que atrapó el cañón de la escopeta y se la arrancó de las manos con un tirón violento, arrojándola al barro. Mariana gritó de dolor y frustración, cayendo de rodillas, completamente desarmada y a merced de los invasores. «Atenla y súbanla a una carreta, llévenla al pueblo y tírenla en la plaza», ordenó Evaristo, encendiendo un cigarro con calma, disfrutando del espectáculo de dominación. 2 de los peones desmontaron y avanzaron hacia ella con cuerdas en las manos, sonriendo con malicia. Mariana cerró los ojos, esperando el contacto brutal de las manos ajenas, rezando una última oración muda, pidiendo no ser humillada, pidiendo un milagro que sabía que no merecía. El primer hombre estaba a punto de agarrarla del brazo, cuando un sonido partió el aire. Un sonido que no se escuchaba en esa propiedad desde hacía meses. Un rugido que hizo que los caballos se encabritaran, presas del pánico, y lanzaran a sus jinetes al suelo. El grito de guerra de la selva. Desde la espesura, como una flecha dorada disparada por la ira de Dios, saltó la onza. No era el animal enfermo y cojo que Mariana había cuidado. Era una bestia en la plenitud de su fuerza, inmensa, musculosa y letal, con los ojos ardiendo en fuego puro. Aterrizó entre Mariana y los hombres con un impacto sordo que hizo temblar el suelo, mostrando una hilera de dientes blancos y perfectos, rugiendo con una ferocidad que vibró en los huesos de todos los presentes. Pero no estaba sola. Detrás de ella, emergiendo de entre los helechos, aparecieron 2 cachorros juveniles, réplicas pequeñas pero peligrosas de su madre, que se unieron al coro de gruñidos, formando una barrera viva de garras y furia alrededor de la mujer que había salvado su linaje. Mariana abrió los ojos y el llanto brotó de golpe. Su familia había regresado para pagar la deuda de sangre. El caos se apoderó del patio, con una violencia primitiva y ensordecedora. Los caballos, oliendo la presencia inconfundible y letal del depredador alfa a escasos metros, enloquecieron de terror absoluto, rompiendo riendas y lanzando coces al aire en un intento desesperado por huir de la muerte que los miraba a los ojos. Los hombres de Evaristo, que segundos antes se sentían los dueños intocables del mundo,
ahora gritaban órdenes inútiles, tratando de controlar a sus monturas encabritadas, con los rostros pálidos como la cera y el sudor frío del pánico bañándoles la frente bajo el sol implacable. El olor acre del miedo animal y humano se mezcló con el polvo asfixiante levantado por los cascos, creando una atmósfera de pesadilla, donde las armas de fuego parecían juguetes ridículos e impotentes frente a la potencia bruta de la naturaleza desatada que tenían delante. La onza no se movió un milímetro. Permaneció estática como una estatua de oro y furia, con un rugido bajo vibrando en su garganta que resonaba como un tambor de guerra en los pechos de los invasores. Mariana, aún de rodillas en el barro y temblando, observó la escena a través de una cortina de lágrimas, viendo cómo la dinámica de poder se invertía en cuestión de segundos ante la majestuosidad aterradora de su salvadora. La gran felina no estaba sola en su guardia. Sus 2 cachorros, ya del tamaño de perros grandes y fuertes, flanqueaban a su madre con una imitación perfecta de su postura letal, erizando el pelaje del lomo y mostrando colmillos jóvenes pero peligrosos. Formaban una muralla viva e infranqueable entre la viuda indefensa y sus verdugos armados, una declaración silenciosa pero innegable de que para tocar a la mujer primero tendrían que pasar por encima de 3 máquinas de matar diseñadas por la evolución para no conocer la piedad. Los ojos dorados de la madre estaban fijos en Evaristo, clavándose en él con una inteligencia que parecía juzgar su alma negra y encontrarla deficiente, paralizándolo con una promesa de violencia inminente. El terrateniente, que había bajado del caballo con la arrogancia de un rey conquistador dispuesto a aplastar a los débiles, ahora retrocedía paso a paso hacia su montura, con las manos temblorosas en alto en un gesto instintivo de rendición ante una fuerza que el dinero no podía sobornar ni intimidar. Su mirada iba de la onza a Mariana, y por primera vez en su vida, el desprecio en sus ojos fue reemplazado por un respeto nacido del terror puro y visceral. Comprendió que aquella mujer no estaba desprotegida como creía, que tenía aliados más poderosos y leales que cualquier pistolero a sueldo que él pudiera contratar. Intentó hablar, balbucear alguna amenaza para salvar su orgullo herido frente a sus hombres, pero la voz se le murió en la garganta cuando la onza dio un paso adelante, chasqueando las mandíbulas con un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio tenso, limpio y vibrante. Cuando el último eco de los cascos se desvaneció en la espesura, la tensión abandonó el cuerpo masivo de la gran felina, que se giró hacia Mariana con una suavidad que contrastaba radicalmente con la violencia contenida que acababa de proyectar. La mujer seguía en el suelo, incapaz de ponerse de pie por el shock, abrumada por la magnitud del milagro que acababa de presenciar, sintiendo cómo el corazón le volvía al pecho a tropezones dolorosos. La onza se acercó despacio, y en lugar de morder o mostrar agresividad, empujó su cabeza enorme contra el hombro de Mariana, lamiendo las lágrimas saladas de su cara con una lengua rasposa y caliente, en un gesto de consuelo maternal que rompió cualquier dique de contención emocional que le quedara. Mariana abrazó el cuello poderoso del animal, hundiendo la cara en su pelaje con olor a selva, llorando no de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que le dolía físicamente. Los cachorros, curiosos y juguetones, ahora que la amenaza inmediata había desaparecido, se acercaron con cautela para investigar a la humana que su madre trataba con tanta deferencia y cuidado. Eran hermosos, con el pelaje manchado de rosetas oscuras y ojos brillantes de inocencia salvaje, moviéndose con una torpeza adorable que desmentía su letalidad futura como depredadores supremos. Uno de ellos olfateó la mano de Mariana y le dio un pequeño mordisco afectuoso en la manga del vestido, mientras el otro se restregaba contra sus piernas como un gato doméstico gigante, aceptándola como parte de la manada sin cuestionamientos ni dudas.
Mariana rió entre lágrimas, acariciando las cabezas duras de los pequeños, sintiendo la vida vibrante y fuerte que latía bajo sus dedos, comprendiendo que la familia que había perdido había sido reemplazada por una más antigua y más fuerte, nacida de la tierra misma. Esa noche, la jerarquía de la casa cambió para siempre. Ya no era el hogar vulnerable de una viuda solitaria, sino la guarida inexpugnable de una manada mixta que compartía techo y destino. La onza y sus crías se acomodaron en el porche de madera, formando una barrera de cuerpos calientes y vigilantes frente a la puerta, mientras Mariana dormía adentro con la puerta abierta, sabiendo que estaba más segura allí que en cualquier fortaleza de piedra construida por el hombre. El miedo a la noche, a los ruidos del bosque y a los fantasmas del pasado se disolvió por completo, reemplazado por la certeza absoluta de que estaba protegida por las reinas de la selva que velaban su sueño. La casa, que todos decían maldita y embrujada, se había convertido en un santuario bendecido por la lealtad animal, un lugar donde las leyes de los hombres no tenían cabida y donde se respetaba la ley de la sangre. En el pueblo, la historia del enfrentamiento corrió como la pólvora seca, transformándose y creciendo con cada boca que la contaba, hasta convertirse en una leyenda viva que helaba la sangre de los supersticiosos. Se decía en voz baja que Mariana había hecho un pacto oscuro con el espíritu del monte, que tenía el poder de convocar demonios con forma de jaguar para devorar a sus enemigos, y que quien se atreviera a pisar sus tierras no regresaría jamás para contarlo. Evaristo, humillado públicamente y aterrorizado en lo profundo de su ser, nunca volvió a mencionar el desalojo ni a reclamar la propiedad. El miedo a la bruja del monte y a sus bestias guardianas fue más efectivo y duradero que cualquier escritura notarial o sentencia judicial. La gente comenzó a evitar el camino que llevaba a su casa, persignándose al pasar cerca, regalándole a Mariana el aislamiento y la paz que tanto necesitaba. Con el paso de los meses, la relación entre Mariana y la familia de felinos se profundizó hasta convertirse en una simbiosis perfecta. Un baile cotidiano de respeto mutuo y amor silencioso que desafiaba la naturaleza. Los cachorros crecían rápido, aprendiendo a cazar en los alrededores bajo la mirada atenta de su madre y de la mujer, trayendo a menudo pequeñas presas que dejaban en los escalones como tributo a la matriarca humana que los acogía. Mariana, a su vez, cuidaba de ellos cuando se lastimaban en sus juegos bruscos o cuando las garrapatas del monte los molestaban, usando sus conocimientos de hierbas y remedios antiguos para mantenerlos sanos y fuertes. Ya no era la mujer frágil y asustada que había llegado llorando bajo la lluvia meses atrás. El monte la había transformado, curtiendo su piel y su espíritu, enseñándole que la verdadera fuerza no reside en imponerse. La viuda descubrió finalmente que la soledad no era una condena terrible, sino un espacio fértil y necesario para encontrarse a sí misma, lejos de las miradas juiciosas de una sociedad que la había desechado. Aprendió a leer las señales sutiles del cielo para predecir las tormentas, a escuchar el lenguaje secreto de los pájaros para saber quién se acercaba, y a caminar por la selva sin hacer ruido, moviéndose como una sombra más entre los árboles gigantes. La onza, su compañera del alma, envejecía con dignidad a su lado, con el pelaje perdiendo brillo, pero con la mirada dorada siempre alerta y protectora, recordándole cada día que la lealtad es un lazo sagrado, que ni siquiera la diferencia de especies puede romper. Y así, en ese rincón olvidado del mundo, una mujer y una bestia demostraron que el amor es la fuerza más salvaje e indomable de todas. Los años pasaron sobre la casa de madera y sus habitantes, marcando el paso del tiempo con la paciencia ineludible de las estaciones.
El cabello negro de Mariana se tiñó de hilos de plata hasta volverse completamente blanco, y su rostro se llenó de surcos profundos que contaban la historia de una vida de resistencia y sol silencioso. La gran onza, aquella reina dorada que había desafiado a hombres armados y vencido a la muerte, también sucumbió al peso de los inviernos. Su pelaje perdió el brillo de fuego para tornarse opaco y ralo, y sus movimientos, antes fluidos como el agua, se volvieron lentos y rígidos por el dolor de los huesos viejos. Los cachorros hacía tiempo que se habían marchado para reclamar sus propios territorios en la inmensidad de la sierra, dejando a las dos ancianas, humana y felina, compartiendo nuevamente la soledad del claro, unidas por un entendimiento que no necesitaba de la fuerza física para sostenerse. Llegó un invierno especialmente crudo, donde el viento bajaba de la montaña cortando como cuchillo, y la escarcha cubría el mundo de un blanco quebradizo cada mañana. La onza dejó de levantarse para recibir el sol. Permanecía echada en su rincón favorito del porche, sobre una manta vieja de lana que Mariana le había acomodado, respirando con un silbido ronco que recordaba aquel sonido agónico de su primer encuentro. Pero esta vez no había trampa de hierro, solo el cerco inevitable del tiempo. Mariana pasaba las horas sentada a su lado, tejiendo o simplemente acariciando la cabeza de la gran gata, sintiendo cómo la vida se iba apagando lentamente bajo sus dedos, como una vela que ha consumido toda su cera y se prepara para entregar su última luz a la oscuridad. Una tarde, cuando el cielo se pintaba de violeta y el frío mordía con fuerza, la onza levantó la cabeza con un esfuerzo tremendo y buscó la mirada de Mariana. Sus ojos dorados, velados por cataratas lechosas, brillaron por un instante con la claridad de antaño, transmitiendo una despedida muda y serena. No hubo gemidos de dolor ni lucha contra el destino. Simplemente exhaló un suspiro largo y profundo, un vaho de aire caliente que se disolvió en el frío del atardecer, y su cuerpo masivo se relajó por completo, abandonando el peso de la existencia terrenal. Mariana no lloró de inmediato. Se quedó allí, sosteniendo la pata inerte entre sus manos callosas, sintiendo cómo el calor animal se desvanecía, agradeciendo en silencio el privilegio de haber sido la guardiana del sueño final de una reina. El llanto llegó más tarde, con la oscuridad de la noche, un llanto quieto y privado que no nacía de la desesperación, sino de la nostalgia anticipada de un mundo sin su compañera. Mariana veló el cuerpo toda la noche, encendiendo velas alrededor del porche como en un velorio humano, hablando en voz baja sobre los días de caza, el miedo compartido y la victoria contra los invasores, asegurándose de que el espíritu de la bestia no cruzara solo el umbral hacia el otro lado. El bosque pareció unirse al luto, los grillos callaron y el viento cesó, creando un silencio catedralicio alrededor de la casa. Un respeto solemne de la naturaleza hacia la criatura que había gobernado esos montes con justicia y ferocidad. Al amanecer, con el cuerpo dolorido por la artritis y el alma pesada, Mariana tomó la pala y comenzó a cavar una tumba al pie del gran árbol de hipé que florecía amarillo cada primavera, el lugar favorito de la onza para afilar sus garras. La tierra estaba dura y fría, y cada palada le exigía un esfuerzo titánico a sus brazos cansados, pero se negó a detenerse o a pedir ayuda. Era su último deber, su última ofrenda de amor. Cavó durante horas, sudando a pesar del frío, mezclando sus lágrimas con la tierra negra, preparando un lecho digno donde nadie pudiera perturbar el descanso eterno de su amiga. Cuando el hueco fue lo suficientemente profundo, Mariana arrastró el cuerpo de la onza sobre la manta, usando una fuerza que sacó de la reserva de sus recuerdos, y la depositó con suavidad en el fondo de la tierra. No la enterró sola. Colocó junto a ella la vieja trampa de hierro oxidado, que había marcado el inicio de su historia.
ahora desactivada e inofensiva, un símbolo de la prisión de la que ambas se habían liberado mutuamente. Cubrió el cuerpo con tierra, despacio, despidiéndose con cada puñado, y coronó el túmulo con piedras pesadas de río para protegerlo, plantando encima semillas de flores silvestres que crecerían alimentadas por la leyenda que yacía debajo. Los meses siguientes fueron de una quietud absoluta, pero extrañamente, Mariana no se sintió sola. La casa estaba impregnada de la presencia de la onza. Cada crujido de la madera, cada sombra en el porche, le recordaba que no estaba abandonada. Y una tarde, mientras desgranaba maíz, vio movimiento en el linde del bosque. Una onza joven, fuerte y magnífica, con el mismo pelaje dorado y la misma mirada inteligente, la observaba desde la espesura. No se acercó, pero tampoco huyó. Simplemente la miró con reconocimiento y luego desapareció en la selva. Mariana sonrió, sabiendo que era uno de los nietos, la sangre de su amiga que seguía corriendo viva y salvaje por el monte, vigilando su hogar desde la distancia. Mariana vivió sus últimos años como una ermitaña respetada, una figura casi mítica que se convirtió en parte del paisaje, tan inamovible como las montañas. Nunca volvió a casarse ni buscó la compañía de los humanos. Su corazón ya estaba lleno con un amor más puro y leal que el que cualquier hombre le hubiera podido ofrecer. La gente del pueblo contaba que, en las noches de luna llena, se podía ver a una mujer anciana sentada en el porche de la casa vieja, acompañada por las sombras de grandes felinos que se sentaban a sus pies, protegiendo su descanso. La bruja del monte no era una mujer maldita, sino una mujer bendecida, alguien que había tocado lo salvaje y había sido abrazada por ello. Cuando Mariana finalmente falleció, años después, la encontraron en su cama, con una expresión de paz absoluta en el rostro y la puerta de la casa abierta de par en par hacia el bosque. Dicen los que la encontraron que no había olor a muerte en la habitación, sino olor a tierra mojada y a flores silvestres, y que alrededor de la casa había huellas frescas de onza, marcas de una escolta de honor que había venido para acompañar a su matriarca humana en su último viaje. La propiedad nunca fue reclamada por nadie. La selva la devoró con el tiempo, cubriendo las tablas con enredaderas y flores, borrando la huella del hombre y devolviendo el lugar al dominio de las bestias, tal como Mariana hubiera querido. Así termina la historia de la viuda que fue a morir donde nadie quería y encontró la vida en los ojos de una bestia herida. Una historia que nos recuerda que la familia no siempre es de sangre, ni siquiera de la misma especie, y que a veces los ángeles guardianes no tienen alas, sino garras, colmillos y un corazón leal que no sabe de traiciones. Lo único que perdura al final es el amor que damos y la valentía de enfrentar nuestros miedos, porque incluso en el rincón más oscuro y olvidado del mundo, puede florecer la luz más brillante si tenemos el coraje de abrir la puerta. ¿Y tú? ¿Has escuchado una historia parecida a esta donde vives? Cuéntamelo aquí en los comentarios.